Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Aquí estamos otro miércoles más. La hermana Inma y la hermana Jenny. Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Somos de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando y otro miércoles más con otro tema, que es la sabiduría, ¿no? Amén. Muy bien. Bueno. Que Dios os bendiga mucho a todos. Esperamos ser de bendición para todas las personas que se vayan a ir añadiendo, para todos los que estáis ahí ya. Y vamos a hablar, como dice la hermana Jenny, hoy sobre el tema de la sabiduría. Deciros que somos la iglesia, como ha dicho la hermana, Jesús Sigue Restaurando, que estamos en Madrid, en Vallecas, en la zona de Palomeras, en la calle Rafael San Narciso, número 17. Por todos aquellos que no tengáis iglesia, que queráis congregaros, porque es muy necesario congregarse. Amén. Aquí tenéis una iglesia, podéis venir cuando queráis. Tenemos cultos, si quieres díselo tú cuando tenemos cultos. Bueno, los cultos son los martes y los viernes, sábado y domingos, 8 de la tarde. Amén, muy bien. Si te parece, ponemos la transmisión en las manos del Señor. Sí, está bien. ¿Quieres hacerlo tú o yo? Todo está bien, empieza. Vale. Bendito, buen Padre Celestial, precioso, maravilloso eres. En esta hora ponemos esta transmisión en tus manos. Precioso Rey, abrimos esta brecha de la tierra al cielo, Padre, y te pedimos que seas tú tomando el control en todo tiempo, Señor, de la transmisión, Señor, del Internet, que seas tú trayendo a todas las personas que tengan que ser edificadas, Padre, a todas las personas que necesiten escuchar tu palabra, a todas las personas que tengan que ser salvas hoy, precioso Rey, que tú quieras, Señor, hablar a sus corazones. Te pedimos en esta hora que tú los traigas, que tú quites toda humanidad nuestra, Señor, y que hables a través de nosotros, precioso Jesús. Te pedimos que quites toda oposición en los aires, todo aquello que quiera venir a entorpecer esta transmisión, todo aquello que quiera venir a interponerse para que esta noche tu palabra no sea hablada, Señor. Te pedimos en esta hora que lo lances al abismo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra de todo lo que aquí va a acontecer, Señor, porque aquí nadie hace nada, solo eres tú. Todo eres tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos las gracias, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues aquí estamos otro miércoles más con el tema de sabiduría. Claro. ¿Quieres empezar tú? Bueno, a ver, ¿qué podemos decir? La sabiduría es un tema también muy extenso. Amén. Y en la Biblia prácticamente casi todo Proverbios habla de la sabiduría, ¿no? Como que por ahí otros libros también, pero más este proverbio como que se enfoca un poquito más, ¿no? Amén, sí. Entonces, ¿yo qué podría decir de la sabiduría? Bueno, hablando en el tema espiritual, la sabiduría proviene de Dios, ¿no? Y la sabiduría se diferencia, la sabiduría de Dios se diferencia a la mundana porque de Dios viene todo, porque como Él es omnisciente, entonces Él sabe y lo ve todo. Amén. ¿No? Muy bien. Entonces podemos decir que se diferencia de la sabiduría mundana porque viene de parte de Él trayendo paz, tranquilidad, aparte que te hace tomar decisiones en cosas que tal vez son decisivas para nosotros, y con Él, bajo su guía, pues la cosa cambia y las decisiones son diferentes. No damos malos pasos, al contrario, cuando nos dejamos guiar por nuestro propio entendimiento o nuestra corazonada también, como dicen, ¿no? Muy bien. Eso es lo que te puedo ahorita decir, no sé qué más quieres tú acotar. Sí, sigue tú. Vale, yo lo que el Señor me administraba cuando estábamos meditando sobre qué es la sabiduría, a mí el Señor me administraba que es la capacidad que Dios nos da, el Espíritu Santo nos da, para obrar en cada momento conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra, conforme a la suya. Es la capacidad de vivir conforme a la palabra de Dios, a sus mandatos, a sus decretos, sus ordenanzas, a su voluntad, a lo que su corazón quiere. Cierto. Y es la capacidad que Dios nos da también de resolver todas las situaciones de nuestra vida sin desobedecer a Cristo y tal y como Él lo haría. O sea, cuando nosotros pensamos, hermana Jenny, ¿cómo haría Jesús esto? Yo creo que es como un principio de la sabiduría, un truco que podemos tener todos los cristianos para a la hora de tomar una decisión como un comodín. Es decir, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo Jesús obraría aquí? Pues eso es sabiduría. Esa sabiduría te la da el Espíritu Santo. Creo que el punto de partida de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Cierto. Que lo dice la palabra. Sí. Eso es.
para las mujeres, por ejemplo. Qué bonito es una mujer sabia. ¿A que sí? Tú ves a una mujer sabia y dices, tiene algo, pero no sabes explicar bien lo que es. Claro. Por ejemplo, no es por nada, pero nuestra pastora se ve una mujer sabia. Cierto. Y tú ves a ella y dices, tiene algo que no tiene todo el mundo, pero ¿qué es? Es sabiduría. Cierto. Nosotras podemos anhelar riquezas, las mujeres, por ejemplo. Podemos anhelar riquezas, podemos anhelar casas grandes, podemos anhelar joyas, oro, nos gustan las piedras preciosas, a casi todas las mujeres. A todas las mujeres. Sí. Pero más importante y más precioso y más preciado que cualquier piedra preciosa en el mundo, creo que es que seamos mujeres sabias, que Dios derrame sabiduría sobre nosotras. Creo que es lo más precioso que podemos tener, que Dios nos puede dar, ¿verdad, hermana? Cierto. Bueno, yo quiero hablar un poquito de los beneficios de la sabiduría, que aporta equilibrio emocional, ayuda a gestionar la incertidumbre de la vida y permite tomar decisiones con consecuencias positivas, ¿no? A largo plazo. Amén. Como te dije, la sabiduría se diferencia de la mundana, se caracteriza por ser pura, pacífica, amable y llena de frutos buenos, permitiendo discernir, tomar decisiones rectas y vivir con propósito. Averigüé lo que significa la palabra sabiduría y proviene del latín sapientia, derivado del verbo sapere, que originalmente significa tener sabor, saborear, ser sensitivo, posteriormente tener juicio, inteligencia, discernir con entendimiento y con conocimiento, y también significa la capacidad de comprender la realidad, actuar con prudencia y la capacidad de saborear. O sea, el término sapere viene como que significa sabor, saborear. Para saborear el discernimiento, dice, ¿no? El conocimiento y tener decisiones justas y aplicar con conocimiento, adquiridos con experiencia. Pero todo esto es nulo si no viene conectado en las cosas de Dios, ¿no? Porque si nos apuntamos con lo de la sabiduría mundana, pues no. Si no viene conectado con las cosas de Dios, no nos sirve de nada. ¿Ya? Y la sabiduría se manifiesta a través de la paz, de la amabilidad, que son una de sus características. Por ejemplo, en Santiago 3:17 podemos ver las características de la sabiduría. A ver, Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, que las características de la sabiduría, pues tenemos que ser, otorga paz en la incertidumbre, protege contra decisiones imprudentes y fomenta relaciones saludables y nos ayuda a valorar lo que tenemos, lo que Dios nos da, ¿no? En Proverbios 16:16 nos habla de la sabiduría también, que dice que es mejor adquirir sabiduría, como lo estabas diciendo, ¿no? Sí. Que así que las joyas preciosas. Mejor que eso es adquirir sabiduría, dice en Proverbios 16:16. Sabiduría, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén. Entonces, eso es lo que podemos ver. También puedo acotar el origen y la búsqueda de la sabiduría. Proviene exclusivamente de Dios. Muy bien. ¿No? Y se obtiene mediante la búsqueda diligente y la obediencia. En Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche se le será dado. Eso creo que pasó con Salomón, cuando Dios lo hace rey y le dice, ¿no?, que pida lo que él quiera, y Salomón pidió sabiduría, ¿no?, para poder gobernar su pueblo. Y él, pues ni idea que pidiendo sabiduría venía como que añadido a todo el resto, ¿no? Muy bien, y bueno, el tema aquí es que si no tenemos sabiduría, pues pedírsela a Dios. Por si somos madres de familia, cómo llevar nuestro hogar, cómo comportarnos con el esposo. Si estamos trabajando, somos líderes en el trabajo, pues todo, pedir sabiduría a Dios.
si somos, a ver, maestros, realmente somos profesores, tenemos, ¿no?, niños a cargo y no sabemos cómo llevar, cómo poder enfrentarnos ahora a las nuevas generaciones. Sí, muy bien. Pues lo mejor es pedir sabiduría a Dios. ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Leyendo la palabra, que es un manual, como siempre lo digo. Manual de vida. Y ¿verdad? manual de vida, que ahí tiene todo, y orando. Eso es lo que... Muy bien. Vale, yo antes me había quedado que era el temor de Jehová. A ver, decíamos que el principio de la sabiduría, dice la palabra, que es el temor de Jehová. Cierto. ¿Qué es el temor de Jehová? Porque pueden haber personas escuchando que digan, pero ¿cómo el temor de Jehová? ¿Tienes que tenerle miedo a Dios? Cierto. Es vivir y aplicar en todas las áreas de tu vida. Esto es algo mío, no es que yo lo haya visto no. Yo creo que es vivir y aplicar en todas las áreas de tu vida la obediencia. Con temor y temblor, dice la Biblia. Entonces, con respeto, con amor. Y sobre todo el temor, cuando dice temor de Jehová, es con temor a fallarle. Cierto, eso es lo que Es yo temor también a fallarle, lo no he es temor a apuntado. él. Es el temor a Fallarle. fallarle, a no hacer, a hacer cosas que contristen al Espíritu Santo. Eso es cierto. Cuando se nos presentan muchas situaciones en nuestra vida, decimos, es que si hago esto, el Espíritu Santo se va a ir de mi lado. Que si hago esto, Dios se puede enfadar conmigo. Dios, puedo contristarle, puede enfadarse. También puede enfadarse, porque lo hemos visto en la Biblia. Es que nos pasa. Entonces, creo que es temor a fallarle, es querer vivir con obediencia. Es como cuando tú tienes mucho respeto a tu padre y lo amas mucho, no quieres fallarle, no quieres contristar a tu padre, pues cierto. Eso es. Pues ese dice la palabra de Dios, que es el principio de la sabiduría. Si tú aplicas eso a todas las situaciones de tu vida, a todas las áreas de tu vida, vas a ser sabio, seguro. Dice, según la palabra, yo he encontrado que existen 4 tipos de sabiduría. La primera es la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto, que es la que yo creo que todos le tenemos que pedir a Dios. Cierto. Yo cada día le pido, Señor, dame sabiduría de lo alto, dame sabiduría de lo alto, para ser una mujer sabia, como tenemos que pedir ser mujeres sabias, porque dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa y la necia la destruye con sus propias manos. Además es que no se da ni cuenta. La necia no la destruye aposta, la va destruyendo y no se va dando ni cuenta con su necedad. Existe la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esto está escrito en Santiago 3. Esto lo he sacado de la palabra de Santiago 3. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se manifiestan? Pues, por ejemplo, la sabiduría divina, las buenas obras, mansedumbre. Dice sabia mansedumbre. Cuando ves a una persona mansa, ves a una persona que evita los problemas. Ya con paz. Sí, ves una persona que busca paz, que busca tranquilidad, que evita los problemas con la gente. Tienes sabia mansedumbre. No es que tengas solo mansedumbre a secas. Yo creo que tienes sabia mansedumbre, como dice la Biblia. Porque sabe en qué momento aplicarla, esa mansedumbre. Sí, o de hecho creo que es que la aplica siempre. La tiene así, es como algo suyo. Claro. Por ejemplo, vemos a Jesús y le observamos y lo analizamos, vemos que él era manso. De hecho, la palabra lo dice, que él es manso. Era manso y él hacía buenas obras. Él, cuando va con los apóstoles y están a punto ya de prenderle, vemos que Pedro se pone nervioso y como vienen a atacarle, pues Pedro coge su espada y le corta una oreja a uno de los romanos, de los soldados romanos. Pues Jesús tenía tanta sabiduría, tenía sabia mansedumbre, no le dejó, le reprendió, ¿a que sí? Le reprendió a él. La sabiduría de lo alto dice la palabra que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, como has dicho tú, sin incertidumbre ni hipocresía. Sí. Esta sabiduría, como ha dicho la hermana Jenny, es dada por el Espíritu Santo únicamente, porque tú en el mundo puedes ser listo, inteligente, pero si tú tienes sabiduría, es un término diferente, ¿verdad? Cierto. ¿Hermana? Sí. Es un término diferente. Luego yo nombraba la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Claro. En Santiago 3. ¿Qué tienen en común estas 3? Tienen en común celos amargos, contención en el corazón. Por ejemplo, las personas rencorosas, las personas celosas, envidiosas. Lo que tienen es una sabiduría diabólica. Sabiduría terrenal. ¿Qué dice la palabra? Eso es como lo que dijo el pastor, que no era sabiduría, era picardía. Pero sí, eso es. Lo que pasa es que yo las estoy desgranando un poco más. Que la ponen como sabiduría, pero al final... Sí. Hay una de ellas, sobre todo, que es la que más es picardía, yo creo.
Por Claro. ejemplo, la sabiduría terrenal es el conocimiento enfocado a las cosas materiales de este mundo. Por ejemplo, cuando ansiamos, cuando nuestra sabiduría está enfocada a las cosas de este mundo y lo único que ansiamos son cosas materiales, hay un refrán que explica esto muy bien, cuando te dicen, el fin justifica los medios. Ah, sí. Tú haces lo que sea por conseguir Por conseguir lo que quieres. ese final, ese Ujú, algo, esa meta. Ese fin. Eso no es sabiduría del cielo, es Cierto. sabiduría de lo alto. No. Sabiduría terrenal, perdón, sabiduría animal. Se guía por las pasiones, instintos y deseos naturales de la carne y no del espíritu. Se centra en la satisfacción personal. Pues la propia palabra lo dice, ¿verdad? Son personas que quieren estar pues satisfaciendo su carne, bebiendo la gula, por ejemplo. Viven Cierto. para cosas como instintos animales, que las personas también tenemos instintos animales cuando no somos espirituales. Sí. Sí, sí, cuando no somos espirituales tenemos instintos animales como las personas que quieren beber, las personas que quieren fumar, las personas que quieren drogarse, las personas que quieren solamente comer y comer. Hay Cierto. muchos más, en verdad hay muchos más ejemplos. Cierto. Y luego ya está la sabiduría diabólica, que es la peor de todas las sabidurías. Es envidiosa, es ambiciosa, proviene del enemigo totalmente. Claro. Produce desorden y maldad. La picardía, por ejemplo, esta es la que más engloba la picardía. La Cierto. picardía del mundo mundana, la picardía para robar. El creerse más listos que otras. Sí, pero me refiero a cuando tú la usas para un fin, Ujú. como por ejemplo para robar, para estafar, para mentir, Cierto. para actos delictivos, para actos de Delictivo. pecado. Claro, es por eso. Pues esta es la sabiduría diabólica. Entonces tenemos que intentar por todos los medios analizar qué tipo de sabiduría tenemos en cada momento Cierto. para, si tenemos alguna de terrenal, animal o diabólica, convertirla corriendo en ese mismo instante en la sabiduría del cielo, de lo alto. Cierto. ¿Verdad? Así es. Si quieres sigue tú y ahora sigue. Bueno, como tú estabas diciendo, que en Jesús, cuando no estabas dando el ejemplo de que cuando Pedro Sí. se puso nervioso, pues yo también lo veo que en Cristo se encuentran todos los tesoros escondidos de la sabiduría, porque Amén, qué desde bien, que qué Él bonito estuvo eso. acá en la tierra, Él fue muy sabio, fue muy prudente, Mm. hasta para contestar cuando le ponían las trampas y todo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en Cristo es donde más están los tesoros escondidos de la sabiduría y yo sé que, o sea, si buscas de Él y pedimos, como dice la Biblia, que se nos dará, Amén. pues así, Qué bien. así será, ¿no? Muy bien. Entonces, pues luego veo que hay manifestaciones prácticas de la sabiduría, acciones justas. Dice, si sembramos paz, y se recogen frutos de justicia, básicamente, ¿no? Muy bien. Lo que nos está diciendo es que cuando uno actúa con paz, con calma o con buenas intenciones, al final lo que se obtiene son resultados justos y positivos. bien, La idea es que si siembras armonía, cosechas justicia. Muy bien. También podemos hablar del habla sabia, las palabras bien pensadas, las palabras curativas y prudentes, no con presunción, ¿no? Y también hablar con sabiduría básicamente implica que tus palabras no solo estén bien elegidas, sino que realmente busquen aportar a la persona que te escucha algo positivo, ¿no? Muy bien. Entonces, curar o cuidar de quien te escucha y, por supuesto, evitar sonar arrogante o presumido, porque a veces nos creemos tan sabios que como que nos ufanamos, nosotros mismos el pecho se infla, de que, ¿no? Y la otra Sí. persona que te está escuchando, ay, mira cómo cuánto sabe. Y a veces ha sucedido a mí también, porque a veces me preguntan algo de la Biblia, y como me gusta leer mucho, me dicen, ay, es que tú sabes mucho, que tú eres muy Y te sabia. enorgulleces. Y entonces como que, y yo digo, pues si no sé nada, porque me capto rápido, pero es que como que se nos hincha el pecho, ¿no? Entonces eso no, evitar todo eso. Y entonces en esa forma hablar donde el respeto y la empatía van de la mano con el conocimiento. Sabiduría también es ser gratos, tener gratitud. Ayuda a apreciar las bendiciones. En los tiempos difíciles también hay que ser sabios, ¿no? Porque si es de la voluntad de Dios y tenemos la sabiduría que viene de lo alto, podemos discernir que es la voluntad de Dios. Entonces, ahí también como que se aplica la sabiduría, ¿no? Con la gratitud
Y la sabiduría y la gratitud van de la mano. A veces simplemente reconocer en las pequeñas cosas, eso ser ya ahí como que hay sabiduría. Una ¿Sabes? persona sabia no puede ser ingrata. Claro, ¿Verdad eso. que sí? Es verdad que Sí. sí. Y en resumen, pues la sabiduría espiritual no es saber mucho, sino aplicar la verdad divina para vivir conforme a la voluntad de Dios, buscando la santidad y la paz. Aquí yo vi en Proverbios, que tú ya lo habías dicho, pero Sí. es que también me gustó. No importa. En Proverbios 1:7, como dijo la hermana, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian y la sabiduría y la enseñanza. Esto significa que debemos tener una actitud de reverencia, de respeto y no de un miedo a servir, no de que Dios nos va a castigar porque de repente no hacemos las cosas que pensamos que está bien. No, eso no. O a veces servir a Dios como ser como, a ver, eh, como querer ay, como adular a Dios. No, Sí. eso no. Ya, debemos reconocer a Dios como la máxima autoridad y fuente de verdad, contrastando esta actitud con los insensatos quienes la desprecian. La corrección y las desprecian la corrección y la enseñanza divina. ¿Qué es el temor de Jehová, como tú dices? Perdón. No es miedo paralizante. O sea, no es un miedo que dices, no, que Dios te va a castigar o No. algo así. No, sino es reverencia, asombro, respeto profundo y reconocimiento de la soberanía de Dios. Implica amarle tanto que se teme fallarle, como tú dices, Eso es. ¿no? Sí. Y en mi vida, pues aplicándolo, no sé tú, pero yo sí he sentido eso. Amén. Yo también. Cosas que a veces nos parecen insignificantes o parece que no pasa nada. Y cuando el Espíritu Santo está que redarguye ahí y dice no, no, y entonces es ahí donde, y temes fallarle, verdaderamente es así, porque como que te pones a pensar, ay no, o a veces no, te invitan a algo y quieres hacer y por un lado dices sí y después dices no, pero si eso no está bien, no, adiós, no piensas en fallar a otra persona, No. es primero lo que piensas es fallarle a Dios, entonces es ahí donde se aplica esta parte de la sabiduría. Muy bien. Has dicho aquí algo que te lo quiero coger un momento. Si te importa, Sí. Jenny. Aparte que ya hemos dicho que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos la desprecian. Entonces, para tener sabiduría, hasta tienes que ser un poco sensato, porque si no la desprecias. ¿Te das Claro, cuenta? ajá. Sí. Tienes que ser Es hasta un poco, porque si no, hasta tú mismo la desprecias. Pero claro, Claro, si eres tienes que pedirle a Dios que Él te... insensato, Sí, pues eso sí. es. Yo quería hablar de los ejemplos que vemos de sabiduría en la Biblia. Ajá. Tú has dicho que Jesucristo. Sí. Claro, yo también, primeramente, pues el Señor me administraba que, claro, que sobre todas las cosas, sobre todas las personas, Jesucristo. Es el primero y el más Sí. grande Él ejemplo. fue el primer y el más grande ejemplo de sabiduría. Cierto. Vemos cómo exhortaba al pueblo, a los fariseos, cómo los exhortaba con una sabiduría, con un conocimiento, Cierto. que ellos se quedaban con la boca abierta. Vemos cómo edificaba a los pecadores también. Por ejemplo, cuando vino esta mujer, que se la trajeron a una mujer adúltera, Sí. él cómo la trató, con qué sabiduría. Cierto. A lo mejor hubiera sido un fariseo, bueno, si hubiera sido un fariseo la hubieran lapidado, pero aunque no lo hubiera lapidado, lo hubiera hablado de otra manera. No le hubiera dicho eso. ¿Dónde están los que te acusan? Los que te acusan, cierto. Vete y no peques más. Es que aunque dijera una palabra sencilla, una frase sencilla, él la decía con una sabiduría. Vemos la sabiduría que tenía en cómo edificaba a todos los pecadores, aquellos que buscaban el reino de Dios y su justicia. Por ejemplo, en Mateo 22, del 15 al 22, le están preguntando al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que por qué utilizan, ¿no?, la moneda del César, cuando César se hacía como que él era una divinidad. Ellos como que le preguntaron al Señor. Le preguntaron que si se tenía que pagar tributo al César, creo que fue así. Y entonces pero en las palabras creo que decían, pero es que el César se está, como diciendo en palabras enseñoreando. nuestras, sí, se está haciendo como que él es un Dios y nosotros Ajá. no podemos usar esto, Claro. porque él no era nuestro Dios. Así Estamos es. haciendo. Vale, entonces
el Señor, yo creo que en ese momento los dejó a todos con la boca abierta con su respuesta. Con la respuesta, muy sabia. Sí, muy sabia respuesta cuando le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que les mostró la moneda. Y les mostró la moneda. Y preguntó de quién era la imagen. Eso es. Sí. Y dijeron del César. Y entonces ahí dijo, dad al César lo que es del César. Eso es. Entonces, todas las parábolas que usaba el Señor para enseñar a su pueblo demostraban la gran sabiduría del reino que Jesús portaba, porque Él la portaba ya. Cierto. Él la trajo ya, Él la portaba. ¿Por qué portaba esa sabiduría del reino? Hombre, porque era Dios. Cierto. Y porque siendo Dios, tenía temor de Dios, porque tenía temor del Padre. O sea, Él amaba al Padre, respetaba al Padre, oraba al Padre todos los días. Yo supongo, vamos, no estábamos, pero supongo que oraba al Padre varias veces al día, mucho tiempo. Él entraría en oración mucho tiempo, ¿verdad? Cierto. Y entonces él, yo creo que por eso fue el ejemplo de sabiduría más grande. Porque sabemos que era 100% Dios, pero también aquí en la tierra fue 100% humano. Cierto. Entonces él amaba y respetaba sobre todas las cosas al Padre. Y dice la palabra del Señor, que aquí esto quería entrar yo, la palabra del Señor dice que Jesús enseñaba diferente y el pueblo se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cierto. Esto lo podemos ver en Marcos 1:22. Tenía tanta sabiduría que a la hora de enseñar la gente se quedaba asombrada y decía, ¿qué manera de enseñar es esta? ¿Cómo estamos entendiendo todo tan bien? Cierto. ¿Verdad? Por la sabiduría que él portaba. Él portaba y al explicar, pues sí, le entendían todos. ¿No? Eso es, todos le entendían y todos se quedaban maravillados. Cierto. De lo que él estaba explicando. Era una forma nueva que nunca habían escuchado a ningún sacerdote, a nadie, a ningún rabí utilizar. Si quieres, puedes seguir tú, y luego yo voy dando más ejemplos. Estábamos hablando, tú hablaste sobre los ejemplos de la sabiduría. Yo voy a hablar sobre los ejemplos de la necedad. El antónimo de sabiduría. Muy bien. La necedad. Entonces, acá podemos ver que los insensatos desprecian la necedad, según la Biblia, no es la falta. Estoy hablando de la necedad. La necedad, según la Biblia, no es falta de inteligencia, sino es rebelión contra la instrucción de Dios. Amén, muy bien, muy bonito eso. Y entonces, para ser sabios, tenemos que tener una prioridad práctica. Poner a Dios sobre todas las cosas. En él, o sea, poner a Dios en primer lugar es la clave para obtener la sabiduría. Un ejemplo que a mí me ha gustado es que lo busqué, bueno, que no es que lo tenía ya en la cabeza, que es de José. Ya podemos tenerlo a José, que optó por huir de la tentación, ¿no? Podemos decir que cuando él decidió correr, cuando hay una situación de impureza, no negociar con la tentación, sino mejor es huir, que es la decisión más sabia y santa que podemos obtener al huir de la tentación. O sea, no jugar ni darle tregua. Y no darle ni un poco de cabida. Y José fue como un ejemplo, ¿no? Muy bien. Y bueno, luego ¿cómo podemos aplicar las mujeres la sabiduría en nuestro hogar, para edificar nuestro hogar? ¿Cómo crees tú que deberíamos aplicar la sabiduría para llevar nuestro hogar, ¿no? Sí. Ya, bueno, como una mujer puede aplicar este versículo en su vida, prestando atención a las acciones diarias que suman a la armonía y el bienestar de su hogar, es decir, edificando con paciencia, con respeto, con apoyo a los demás en la casa. Y eso puede empezar en pequeñas cosas, ¿no? Gestos de cariño, respeto, apoyar a los demás en tu casa, pero como dije, primeramente buscando en la palabra de Dios, ¿no? Porque es ahí donde se complementa todo. Muy bien. ¿Sabes? Y bueno, yo quería hablar de la sabiduría y la mujer insensata, que habla en Proverbios de 9, del 1 al 18, que habla todo sobre la mujer insensata. Muy bien. Pero resalto en Proverbios 14:1, la mujer sabia, lo que tú dijiste, edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba, ¿no? Entonces, ahí vemos que una mujer sabia construye su hogar a través de, como tú dices, el ejemplo de la pastora, ¿no?
que ella, a través de la oración, siendo Mm. sabia, porque muchas veces el pastor nos ha comentado la forma como ella le ha sido como una ayuda idónea, Encarrilado, a lo lo ha mejor. encarrilado, y que eso es una mujer sabia. Para eso Dios nos puso, ¿no? Para ser la ayuda idónea, pero a veces somos piedra de tropiezo, ¿Verdad? caemos en la necedad. Pero cuando estamos ya en las cosas de Dios, conocemos de nuestro Señor Jesucristo, pues, y necesitamos, tenemos esa necesidad de querer saber más. O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Hasta con mi hija, que ya es mayor, muchas veces digo, ay, Dios mío, ¿cómo puedo tratarla? ¿Qué debo decirle? Debo decirle, porque es que a veces hasta con nuestras propias palabras, ¿no? La fallamos, herimos sin querer. Entonces, pidiendo la dirección de Dios es la mejor forma de construir y llevar tu hogar por el buen camino, Muy bien. ¿no? Yo creo que también a lo que estás diciendo de la mujer sabia, cómo una mujer sabia puede edificar su casa, trayendo a su familia a los pies de Cristo, Cierto. instruyendo a los niños, a tus hijos, en su Ujú. palabra, porque dice la palabra que si el niño que recibe esa semilla no se apartará de ella. Y aunque yo creo que aunque se aparte, esa semilla la va a tener ahí. Es como dice nuestro pastor, es una herencia que tú le dejas a tus hijos y al día de mañana, cuando tenga una tribulación, tenga un problema, esa semilla brotará y él se acordará del Señor y volverá a los pies del Señor. Como el ejemplo de Timoteo, de la abuela y la madre, Sí. que le encaminaron a las cosas de Dios Eso, desde a muy él, jovencito. ¿verdad? Se crió con ellas, Cierto. ¿verdad que sí? Ujú. Bueno, Lo que ¿sigues tú tú? quieras. Sí, si quieres. Bueno, entonces yo voy a con Proverbios 3, 5, 6. Dice, fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje te anima a confiar plenamente en Dios, en lugar de Muy bien. depender solo de tu propio entendimiento, como dice, ¿no? No te Muy bien. fíes de tu propio. Es una invitación a soltar un poco ese control y dejar que Dios guíe nuestra vida, ¿no? Muy bien. Soltando eso que queremos controlar todo. Y también puedo hablar de Job, que Job también, el libro de Job habla de sabiduría por ahí, ¿no? Algo, tengo 2 versículos que me acordé, porque me acordé de Job, y veo que en Job 28, 18 dice, no se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Amén. Muy bien. Y en Job 28, 28 dice, dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Del mal, que es mal, que Sí, estoy hablando. te he entendido. Ya, entonces Job tuvo que enfrentarse a muchas situaciones, muchas cosas difíciles, ¿no? Ujú. Y entonces él, cosas difíciles y complicadas, y su sabiduría se ve más en mantener su integridad, en mantenerse firme en su decisión, a pesar de que él tenía preguntas, dudas, ¿no? Porque él no sabía por qué estaba pasando, pero la sabiduría más grande que él pudo tener es mantenerse firme y seguir con la decisión de no maldecir a Dios, de no reclamar. Muy bien, Fue sí, muy yo sabio también Job. tenía eso. Muy Y bien. bueno, no sé, ¿sigue tú? Sí, tengo más ejemplos de sabiduría. A ver, todos conocemos y sabemos que el rey Salomón, dice la palabra en Primera de Reyes 10:24, que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Era una cosa como que el pueblo envidiaba, quería ver, quería conocer la sabiduría que Dios había puesto sobre él. Ya es que no es que le envidiaran o que quisieran tener como él las riquezas que Dios le añadió también. Cierto. Toda la tierra, es que no dice el pueblo, dice toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír su sabiduría, la cual había sido puesta por Dios en su corazón. Sabemos que él pidió sabiduría y a Dios le agradó esa petición, porque dice Pablo que pedimos y pedimos mal muchas veces. Cierto. Cualquier rey, cualquier gobernante se pone a orar a lo mejor y le pide a Dios pues, riquezas o le pide a Dios, yo qué sé, otra clase de cosas, pero él pidió algo que edificaría no a él, al pueblo. Entonces a Dios le agradó. Le dio sabiduría y se la dio en abundancia. ¿Dónde podemos ver su sabiduría? Todo el libro de Proverbios, que es muy rico. Ahí vemos su sabiduría en la forma que él tenía de resolver problemas. Por ejemplo, él se encargaba de los juicios del pueblo también. Entonces, ¿qué ejemplo vemos? El juicio de las 2 madres. Cierto. Para quien no conozca la historia, bueno, 2 madres, una
pierde a su hijo porque sin querer durmiendo lo asfixia. Ujú. Y la otra dice que el hijo era suyo, otra que no, que el hijo era suyo, el que se queda vivo. Perdón, Porque las dos, las dos tenían hijos, en la perdón. misma habitación Sí. y es por eso que lo cogió La madre, que ya se quedó sin el hijo, bebé. no quería reconocer que se había quedado sin hijo y quería coger el bebé de la otra. Cierto. Entonces, pues ¿qué pasó? Fueron ante él, las llevaron, fueron a juicio delante de él y él lo hizo de forma muy, muy sabia, como estamos hablando. Cierto. Él dijo que partieran el bebé por la mitad y así él sabía que la verdadera madre no iba a consentir eso. Entonces ahí se reveló la verdad de que la verdadera madre era la que sufrió cuando escuchó Que ese lo iban a veredicto, partir y dijo, que lo no, iban a partir y casi la pobre casi le daría algo. mejor que se lo quede ella. Mejor dijo. que se lo quede ella. Y ahí él supo ¿Quién que- era la quién madre era la madre. verdadera? Cierto. El libro de Proverbios lo escribió él y está lleno de consejos para todos los momentos, todas las áreas de nuestra vida, todas las situaciones. Hay Cierto. consejos para los hijos. Hay consejos muy sabios para los padres, para los esposos, las esposas, para los jóvenes, para los ancianos. Es que para todo el mundo, cómo tú criar a tu hijo, cómo administrar también un te dice negocio, cómo. también, Todo, eso es. todo Sí, sí, viene aquí ahí. lo tengo. Tiene consejos para las relaciones familiares, Ujú. para las finanzas, para las deudas, Cierto. para los negocios, para tu propia paciencia, para tu humildad. El ser cuidadoso con nuestra lengua, también, que lo has dicho tú, me parece Sí, antes, sí. ahí también tenemos consejos. O sea, es que Dios derramó una sabiduría sobre este rey, Cierto. el autocontrol, etcétera, etcétera, porque hay un montón de ejemplos que el Señor, a través de él, nos dice cómo actuar en cada momento de nuestra vida. Cierto. En Primera de Reyes 4:30 dice que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los hijos del oriente y que toda la sabiduría de los egipcios. Y sabemos que los egipcios no eran un pueblo tonto. Mira lo que hicieron, las pirámides y todo lo que ellos hacían, edificaban y todo hasta ¿cómo se dice? Las finanzas, todo como ellos se organizaban, Claro, todo. eran únicos, Por eso yo creo. llegó a ser como un reino muy, muy, muy fuerte, ¿no? Sí, pues Llegó a dice, tener un tiempo de buena finanza, de todo. pues dice la palabra, sí, que aún él tenía más sabiduría. En la Biblia vemos muchas ocasiones cómo Dios pone sabiduría, como dice, y puso Dios espíritu de sabiduría, Sí. y puso Jehová espíritu de sabiduría. Sí. Lo hace en muchas partes de la Biblia, lo vemos, como Dios muchas veces derrama sabiduría sobre las personas. Cierto. Y sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siempre. siglos de los siglos, o sea Ujú. que su brazo no se ha cortado y todavía vemos personas, muchas personas, las que se acercan a Él y las que se lo piden Sí, también, lo que se pide. que Dios les pone espíritu de sabiduría. Y tenemos que Cierto. pedir que Dios ponga sobre nosotros espíritu de sabiduría. Cierto. Eso es. Veo también, por ejemplo, yo pensando, digo, ¿quién...? Ah, y por supuesto, perdón, que no nos hagamos, como has dicho tú, sabios en nuestro propio entendimiento. Ujú. Porque muchas veces nos creemos muy sabios y luego nos damos cuenta que nos hemos dado un golpe contra la pared. Hemos dicho, Sí. y yo pensaba que esto era así mejor y no. Y resulta que no. Y cuando lo Pues- entiendes o lo empiezas a saber más, como que, sí, como tú dices, te das Sí. un golpe Te das, ahí. sí, te estrellas. Sí, te estrellas contra ti mismo, es cierto. ¿A quién vemos que también era muy sabio en la Biblia? Que es también un ejemplo a seguir, no en todo, pero en el rey David. Ujú. El rey David dice la palabra también en 1 de Samuel 18:30 que David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl. Cierto. Eso dice la palabra. Ujú. En muchos salmos también David habla de la sabiduría, Sí. la que Dios había derramado sobre él. Por ejemplo, el Salmo 51:6, que lo voy a leer, Ujú. honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. O sea, él reconocía, Dios derramó esa sabiduría sobre él y él reconocía cuando él había pecado, cuando él había hecho algo desagradable delante de los ojos del Señor, él lo reconocía. Sí. Porque vemos como, por ejemplo, Saúl no reconocía. No reconocía, nunca fue necio. Fue Fue un necio. ejemplo de necedad, Eso Saúl. es. Sí. Pero David lo reconocía y además se atribulaba por ello. El Espíritu Santo le incomodaba, le redargudía y le decía, sí. has hecho mal. Y él se afligía de verdad, Cierto, se afligía de verdad. verdad. ¿A quién más? Pues como has dicho tú, al siervo Job. Ujú, Es que me encanta este hombre. ujú. Job fue un hombre sabio.
También, ¿por qué fue sabio? Pues porque, como hemos dicho, con casi todos tuvo temor de Jehová, tuvo temor de Dios. Dice la palabra que todos los días él sacrificaba en ofrenda por sus pecados y aun por los pecados que sus hijos podían haber hecho. Cometido, cierto. Si él no, a lo mejor él no sabía lo que podían haber hecho ellos, él no sabría lo que podían haber hecho cada uno de ellos en su intimidad, pero él tenía tanto temor de Jehová, tanto respeto y tanto temor de fallar a Dios, que él todos los días sacrificaba por si acaso. Por si acaso. Entonces es un ejemplo que yo cogí para pedir todos los días perdón por lo que haya hecho mi familia, por ejemplo, por lo que hayamos hecho. Incluso tenemos que pedir perdón por lo que la humanidad hace contra Dios. Cierto. Y tú dirás, pero si yo, a lo mejor no conocemos a los chinos, no conocemos a los... Da igual, todos pecamos contra Dios y tenemos que pedir a Dios perdón y piedad y misericordia. Así es. Y por ejemplo, quiero decir este ejemplo y si quieres ya te dejo a ti. No, sigue, normal. Tenemos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que luego fueron llamados por el jefe de los eunucos, les cambió el nombre y les llamó Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Vale. Daniel 1:20 nos dice que el rey habló con ellos y los halló más sabios y mejores que todos los magos y todos los astrólogos que había en todo su reino. ¿Verdad? ¿Qué vería en ellos? Para cuando este es el rey que estaría acostumbrado a hablar con astrólogos, con de todo, a lo mejor, supongo que con brujos, con de todo. ¿Qué vería en ellos para decir, sois más sabios que todo lo que yo he visto en todo mi reino? Pues ¿qué vio en ellos? Que eran muy temerosos de Dios. Eso es lo que vio en ellos. La sabiduría de Dios se reflejaba en ellos. Eso es. La tenían ahí, la portaban, que como decíamos que la portaban. Sí, pues la portaban, eso es. Cierto. No sé si quieres seguir tú y ahora sigo porque tengo más ejemplos, pero... Bueno, yo, como te dije, la Biblia presenta la insensatez como el rechazo a la sabiduría de Dios, ¿no? Y yo lo que tengo son ejemplos de insensatez. Muy bien. Tengo, por ejemplo, la parábola del rico insensato, que está en Lucas 12, del 13 al 21. En resumen, un hombre acumula riquezas materiales para vivir cómodamente, olvidando su propia alma y la necesidad de ser rico para con Dios es ser insensato. O sea, para Dios ser rico es ser insensato. Era su necedad de ese hombre, ¿no? Porque muere esa misma noche sin disfrutar lo acumulado. Muy bien. Ese es un ejemplo de insensatez. Luego tengo las 5 vírgenes insensatas, que eran 5 jóvenes esperando al esposo sin llevar aceite extra para sus lámparas. Su falta de provisión les impide entrar a la fiesta de bodas, simbolizando la falta de preparación espiritual, ¿no? Ese es otro... Que Dios nos ayude a no ser como ellas nunca, Dios mío. Y la idolatría de Israel, que se describe en Isaías 44, del 9 al 20, se describe como la necedad de quien usa parte de un árbol para calentarse y con el resto fabricar un ídolo. O sea que de verdad es un ejemplo de insensatez y luego adorarlo, demostrando una ceguera espiritual total. Luego tengo a el necio que niega a Dios, está en Salmos 14:1, dice, la Biblia define la insensatez máxima no como falta de inteligencia, no te digo, sino como la postura moral y espiritual de negar la existencia o autoridad de Dios. También tengo en algo que me había enfocado mucho, que no lo había tenido previsto ponerlo, pero no sé, como que Dios me puso. Primero vamos al rey Roboam, que es el hijo del rey Salomón, ¿no? Está en Primero de Reyes 12. Dice, ignoró el consejo de los ancianos y siguió a los jóvenes, lo que provocó la división del reino de Israel. Esta fue una decisión basada en el orgullo, porque ¿cómo vas a pedir consejo de otro joven? Si tú eres joven, vas a pedir demás, y anulando el consejo de los ancianos, que ya con la experiencia, ¿no? Y todo lo que habían vivido, pero él en su orgullo decidió seguir el consejo de los jóvenes. Y ahí fue donde se dividió el reino de Israel, ¿no? Luego la mujer insensata, que está en Proverbios 9, del 13 al 18, se describe como una mujer escandalosa y provocativa que busca atraer los simples hacia la muerte y el infierno, representando la tentación y la ignorancia. Y aquí en Primera de Samuel 25, como que algunos no saben esta historia, era de un hombre que actuó insensatamente, un hombre que se llamaba Nabal, que de por sí su nombre
significa verdad, ya sé. necio. Sí, ¿Ya? Y este hombre actuó ya sé. insensatamente en Mahón, cerca de Camel, donde tenía sus posiciones y esquilaba sus ovejas, tras negarse groseramente dar provisiones a David, porque David le había cuidado de que Con no la lo viña, ¿no? roben, para que no asalten, y él manda educadamente a decirle que le manda saludos y que si le podía apoyar con provisiones, ¿no? Y este le contesta, ¿y quién es este David? Que ¿por qué voy a tener que dejar de darle de comer a mis esquiladores por darle de él tanto esclavo que ahora se está sublevando prácticamente, ¿no? De su Sí, señor. Entonces, en ese tiempo aún se aplicaba el ojo por ojo, el diente por diente. sí, Entonces, como David, cuando le vinieron sus hombres a decirle, mira, esto es lo que nos ha dicho Nabal, entonces él como que se enojó, ¿no? sí. Pero, ¿qué pasa? Que uno de sus criados de Nabal va y le habla a la mujer, a Abigail. Y entonces es ahí donde el toque femenino calma el furor masculino, podría decir yo, ¿no? Mujer sabia, sí. Porque ella sabiamente se va y prepara un banquete prácticamente para ellos. Y entonces se va hasta ante la presencia de David. Y es ahí donde yo resalto que también la humildad va de la mano con la sabiduría, porque ella fue Muy humilde bien. ante él. Mira que ahí David todavía no era ni rey ni nada, ella se postró ante él y le pidió perdón y le pidió Sí, hablar con él y le dijo que no haga caso al insensato de a su su marido. marido y esto. Entonces es ahí donde David le dice, el Señor te ha mandado porque yo iba a destruir todo, porque Sí, como verdad. que David se quería vengar de lo que hace como este Sí, hombre, ¿no? Y como te digo, en ese tiempo todavía se aplicaba eso del ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Entonces David estaba todo en su derecho de querer destruir toda la familia, todas las cosas de Nabal. Y entonces esta mujer, ¿no? Y se mantuvo callada. El insensato de su marido hizo un banquete, se puso a tomar, se emborrachó y luego después de 10 días murió. Dios lo verdad, atacó con una verdad. herida por el Señor y Abigail, conocida por su prudencia, intervino para salvar a su familia de la venganza de David, quien más tarde David se casó con ella, ¿no? Porque era una mujer, Oh, según la Biblia, guapa y sabia, muy ¿no? bien. Entonces ahí vemos donde el toque femenino intervino en esta situación, Muy podamos bien. decir, ¿no? Has dicho que la sabiduría va de la mano con la humildad. Humildad, cierto. Pero es que mientras hablabas parece que Dios me estaba llevando a otra cosa, a otra historia. Yo creo que la sabiduría también va de la mano con la misericordia. ¿Y por qué? Claro. No creo que haya una persona sabia que no sea misericordiosa. Por ejemplo, también hay un ejemplo de necedad en la Biblia. Ujú. Sabemos que hay dos Lázaros en la Biblia. Uno era el Claro. amigo de Jesús, pero Ujú. luego hay otro Lázaro, El Lázaro rico. el Lázaro rico, Ujú. que no tenía misericordia de un pobre que veía todos los días y al cual le pedía dinero, le pedía algo para comer. Migajas le pedía, Sí, eso ni eso es. le daba Y al ni eso pobre. le daba. ¿Qué hizo el Señor? Pues cuando murieron los dos, este, por falta de sabiduría, no había sido misericordioso y se Ujú. fue al Seol, ¿verdad? Dice la palabra. Ujú. O sea, como decir ahora mismo que se fue al infierno, Ujú. para quien no sepa Sí, lo que es sí. el Seol. A cambio, el que era pobre aquí en la tierra, el Señor se lo llevó, como decir ahora mismo, al cielo, al seno de Abraham. Ujú. Y dice la palabra que este hombre pedía a Abraham que mojara con la punta de su lengua, ¿no? Que le diera una gota de Una agua, gota de agua porque estaba el porque pobre. estaba allí. Sí, eso es. Entonces, yo creo que la misericordia también va con la sabiduría, van de la mano. Cierto. Que tenemos que ser misericordiosos, porque no concibo yo una persona sabia y que se guarde el dinero y que no quiera y que no ayude y que no tenga misericordia por los demás. No lo Cierto. concibo. Es que mientras que hablabas parece que el Señor me llevaba a esa historia. Ujú. Ujú. Em, vale, por ejemplo, otro ejemplo de sabiduría, que yo estaba poniendo ejemplos de sabiduría, Sí, sí, vale. Ruth, la mujer, Ruth, Ujú. ¿vale? La mujer Que siempre moabita hemos hablado sí, en todos los programas que transformó cita el ella. dolor, la desesperación, la amargura de ella y de su suegra Noemí en bendición y en sustento para ambas, por causa de su sabiduría. ¿Por qué? Porque ella eligió a Dios, ¿verdad? Cierto.
Ella eligió Fue a la Dios, a más Jehová. sabia elección que pudo hacer. Fue la más sabia elección que pudo hacer. Le dijo a su suegra, Cierto. me quedo contigo y con tu Dios. Así por así Cierto. decirlo. Ajá. Entonces vemos cómo el Señor la bendice y eran épocas donde no había nada para comer. Ellas no Estaban en tenían una nada, hambruna. estaban en una hambruna muy Cierto. grande Ujú. y ella consiguió trabajo en casa de un familiar de su suegra. Sí, cierto. ¿Verdad? Ujú. Fue hallada fue hallada en gracia delante de los ojos de ese familiar que la Cierto. puso allí a servir y todo. La y redimió. eso es. Sí, en ese tiempo era Y redimir la redimió, eso es. de un familiar que había muerto, el otro que Y se casó con él, se ¿verdad? casó con él, claro. Esther, otro caso de sabiduría ahora para las mujeres. Sí, sí. Esther muy sabia también. Esther demostró mucha sabiduría también que Ujú. Dios había derramado sobre ella, porque a pesar de su juventud, que dice la Biblia que era joven, Sí. que era huérfana, ¿vale? Mandó a su pueblo a ayunar, ayunó ella Ujú. y oró. Y ella consiguió, por medio del Señor, consiguió salvar al pueblo de un exterminio que venía contra el pueblo. Claro, pero vamos a la manera tan sabia de invitar al rey, invitar a esto, o sea, movió sus piezas Sí. muy... Y consiguió entrar ella, si no recuerdo mal, en el patio del rey donde no entraba Sí, nadie, ¿verdad? O nadie claro. pasaba de ahí. Y ella Ujú. consiguió algo que no conseguía nadie. Que Cierto. creo recordar, que no recuerdo bien. Pero todo Ujú. fue por la sabiduría que Dios derramó Pero sobre claro, ella. vamos planeando, ella planeó, pero no le decía al rey. es. Ahí estaba, ¿no? La sabiduría, porque le decía, pero ¿qué es lo que quieres? Pero ella prudentemente no lo decía hasta el último, cuando Muy ya... bien, eso es. ¿No? ¿A quién vemos muy sabia en la Biblia? Que me encanta esta mujer, Débora. Ah, sí, también. Débora fue profetisa, sí, fue Ujú. jueza, Ujú. fue líder. Fue una mujer muy sabia también, que Dios derramó mucha sabiduría de ella. Gobernó Israel, lo libertó de la opresión de los cananeos, dirigió con mucha inteligencia. Ujú. Que eso, en esa época, sabemos que esa época era una época muy machista. O sea, la mujer no valía nada. Pero Mujer no ella valía. consiguió mucho por causa de la sabiduría que Dios había derramado sobre ella. Fijaos, si Dios derramó sabiduría sobre ella, que se la conocía como la madre de Israel. Cierto. Dice la palabra que se le conocía como la madre de Israel. Resolvía pleitos, daba respuestas de parte del Señor a los israelitas, o sea, que era profetisa. Cierto. Entonces, era una mujer muy sabia, y que Dios derrame sabiduría sobre todas nosotras, así como mínimo como ella, Sí. ¿verdad? Y tengo también a Pablo, Ujú. porque en el Nuevo Testamento, después de Jesús, creo que Pablo es el siguiente. Recibió toda la revelación y toda la sabiduría del reino. Creo que en ese cuerpo suyo, ¿cómo se dice? ¿Le cupo? Le cabía todo. Le cupo toda la sabiduría del reino posible. Pablo recibió toda la sabiduría para edificar a los judíos y a los gentiles, para guiarlos, para encaminarlos, a todas las iglesias. Exhortaba incluso desde la cárcel, les seguía diciendo, porque otro tira la toalla en la cárcel, otro desde la cárcel se centra en su problema, pero él no, él era tan sabio, él seguía edificando, enseñando, exhortando desde la prisión, y no una prisión como la hace ahora. Él estaba evangelizando ahí, no perdía el tiempo es. él, en todo el tiempo. Él seguía su obra, la obra del Señor, él la seguía. Sí. Por ejemplo, hay versículos como estos que voy a citar que dicen, vale, la sabiduría humana, cuando está separada de Dios, no es solo insuficiente, sino también necia. Cierto. O sea, se convierte en necia, se convierte en lo opuesto. De sabiduría se convierte en necedad, cuando está, como has dicho tú al principio, algo así. En ciencia ya sería más que sabiduría, no, se dice en necia, como claro, que se convierte en necedad. Pero al mundo lo dicen como ciencia, sí. ¿no? Pero es así. Por ejemplo, también dijo Pablo algo muy sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, todo lo más sabio que veamos en este mundo, al lado de Dios, es un trapo de inmundicia. Sí. No es nada. No es nada. Entonces tenemos que, en vez de intentar tener picardía, en vez de intentar tener esa sabiduría, no esa sabiduría, ¿cómo diría yo? Esa inteligencia, esa listeza. Inteligencia. Pues mejor pedir tener sabiduría de lo alto, sabiduría del reino. Picardía. Pablo quería que nos despojáramos de la sabiduría de este mundo. Era lo que Pablo quería, que nos despojáramos de esta sabiduría. Y ya te digo que aún en la cárcel él seguía instruyendo a todos los demás para que fueran sabios.
La mujer de flujo de sangre, Ujú. Jenny, también en el Nuevo Testamento, también vemos que fue sabia a la hora de que supo a quién pedir ayuda. Cierto. Supo, vio a Jesús y ella dijo, aquí está mi salvación, aquí está todo. Ella en ese momento, Dios, yo creo que también, como en otras partes de la Biblia, yo creo que Dios le puso espíritu de sabiduría. Toma, espíritu de sabiduría y corre, ve detrás de él, que es él es el que tiene las llaves Era el de único tu que la sanidad, podía de tu ayudar. salvación, de todo. Cierto. Sí. Y en el libro de Proverbios, yo quería decir algo que a mí me gusta mucho. Este proverbio dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Cierto. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Eso para todo el mundo, mujeres, jóvenes, hombres, para todo. Para niños, el que con para necios, el que es con sabios, perdón, anda, sabio se vuelve. Ujú. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Como dice nuestro pastor, que todo se pega menos la hermosura, pues esto ya lo decía el rey Salomón hace miles de años. Es como dicen que la fruta podrida Se la va pudre a la contagiando. sana, ¿no? Eso es. Es lo mismo que así. Eso es. Y otro proverbio que me gusta mucho es el que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Ujú. Señor y apártate del mal. Ujú. Que creo que tú también lo has Sí, citado sí, le he antes. citado. Ujú. Pues ese también lo veo. No sé si quieres tú añadir algo. ¿No? Sigue, tú si gustas. Vale. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón también. Es un consejo muy sabio también. Me Ujú. gusta mucho ese proverbio. Otro proverbio, dichoso es el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es más, lo has dicho tú, perdón. Ella es más, perdón, no, ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias Sí. que el oro. Es Ujú. más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Entonces, que no deseemos tantas piedras preciosas, que no deseemos tantos coches, tanta ropa, tantos bolsos, que Cierto. deseemos, las mujeres, más sabiduría. Porque es Ujú. verdad que cuando tenemos sabiduría, todos esos afanes se nos quitan. Ya no necesitas tantos bolsos, ya no necesitas tantos zapatos, ya no necesitas tantos... ¿Verdad? Claro. Ya tu mente crece, subes de nivel. Creo que ser una mujer sabia es más valioso que cualquier cosa material. Sí. Porque a partir de eso, pues tienes como que tienes algo que complementa a tu familia, a las personas que están a tu alrededor, que puedes apoyar también a una amiga, a algún familiar que necesite, y tú sabiamente puedes apoyar aconsejando, dirigiendo, y yo creo que eso vale más que cualquier otra cosa. Esto que has dicho ahora, quiero decir una cosa, un apunte que tenía yo aquí, que lo he puesto hace un rato porque la sabiduría es para edificación tuya, pero también de otros, como has dicho, como has querido tú más o menos decir. Sí, sí. Y nunca para destrucción de otros. O sea, tú no puedes tu sabiduría enfocarla en subir tú y que otros... Ujú. O sea, la sabiduría es para edificación tuya y de los otros. Cierto. Es verdad, no solo para nosotros. Cuando Dios derrama sabiduría en la Biblia en alguna persona, no la edificaba solo a ella. Claro. Lo hacía para, a través de ella, edificar al pueblo. Cierto, ¿Verdad? es así. Y no para destrucción de otros. Ujú. Sí, verdad. Cierto. Hay otro que ya quiero citar y ya si quieres Sí, sí, dejo, sí. que es Síguenos. no abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Es que es Ujú. verdad, que parece Sí, que es sí, como un sí. escudo para no tener problemas con la gente, para muchas cosas. Ella te cuidará. Ámala, perdón, ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. Ujú. ¿Verdad que sí? Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Porque Dios te puede dar sabiduría en un momento, pero tú reténla. Cierto. Reténla, intenta retenerla, eso es. Y seguir complementándola, ¿no? Llenándose más cada Sí. vez. Porque dice la palabra, con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Cierto. Ujú. ¿Verdad? Y el último que tengo ya es Proverbios 11:2, que dice, la humildad trae sabiduría, que es lo que tú has dicho hace un rato. Ujú. La Sí, humildad sí. va de la mano con la sabiduría, ha dicho mi hermana Jenny, y Sí, así es. sí, sí es. Pues eso que tú has dicho ya lo dijo Salomón hace miles de años. Sí, es cierto, es así. Bueno, yo te podría decir cómo podemos aplicar la sabiduría en nuestra vida, ¿no? Eso realmente depende de cada uno de nosotros, como lo dijimos, ¿no? Interpretar la sabiduría con algunas personas lo aplican buscando principios de amor, de empatía, de compasión y tratando de vivir con integridad y generosidad. Y sus relaciones diarias pueden empezar por ahí. Pues sobre todo creo que la principal, como lo dijimos siempre,
que la sabiduría para toda nuestra vida es, y para todos los aspectos, es en todos los lugares, y es buscar la palabra de Dios. Muy bien, ¿No? y su presencia, sí. Eso es lo que, bueno, yo lo apunté porque, digo, ¿de qué sirve buscar o hacer cosas que podemos hacer sabiamente, pero si no va de la mano de Dios? Como tú lo dices, ¿no? La sabiduría es más precioso que cualquier cosa. Y como Amén. tú también lo dijiste, la sabiduría edifica nuestra familia, nuestro entorno. Y hay que ser sabias al aplicarla también, porque como dije, no hay que o sea, inflarnos, o sea, enseñorearnos o orgullecernos nosotros mismas, porque de repente... Eso es necedad, eso ya es necedad. O sea, claro, pero de ser como de sabias, entrando a la necedad también, ¿no? Eso es. Entonces, nada, eso que podemos pedir eso, sabiduría a Dios para poder aplicarla en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, a las personas que necesitan, como dije, ¿no? Si eres líder de algún trabajo, grupo, algo, o en la misma iglesia, son personas que están sirviendo. Ser sabias y ser prudentes, eso es lo que puedes pedir a Dios. Cuando tienes un padre, un abuelo, una abuela sabia, has Eso visto, también. tienen a todos los hijos siempre y dicen qué sabio es, cómo entiende, cómo... Luego se les queda ese recuerdo, tenía una sabiduría, nos gustaba estar a su lado, porque edificas a toda tu familia, no solo, Claro. no solo es para ti, ¿verdad? Pero que como sí? dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Amén. Hay que saber diferenciar por sus frutos de esas personas a quien vamos a pedir consejos. Muy bien. ¿No? Bueno, eso creo que sería todo por ahora. Muy bien. Espero que le haya sido de edificación este tema y nos hayan entendido. Sí. Y bueno, y que esperamos otro miércoles más, si Dios Nosotras quiere. salimos muy edificadas hoy también. Sí, ¿A que cierto, sí? porque aprendemos más y más siempre. Amén. Deciros que si no tenéis donde congregaros, no tenéis iglesia, que estamos en Madrid, en el barrio de Vallecas, en la zona de Palomeras, en la calle Rafael San Narciso número 17. Iglesia Jesús sigue restaurando. Estamos bajo la cobertura de nuestros pastores Manuel y Gloria. Y como siempre decimos, si no tenéis iglesia, venir, que aquí esta iglesia reina, manda y ordena el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que los días de culto, si quieres repetirlo tú, Jenny. Sí, martes, viernes, sábado y domingo, 8 de la tarde, en Rafael San Narciso 17. Amén, muy bien. El barrio de Vallecas, como dijo la hermana Igma. Muy bien. Os esperamos el próximo miércoles a las 10:30 con otro tema más. Con otro del tema reino. más. Así es. Si te parece, oramos Sí. y despedimos la transmisión. Sí, bueno, vamos a orar. Amado Padre, gracias, Padre bendito, por este tiempo, Señor, que has permitido y has tomado tú el control, Señor, de que este programa pueda salir un miércoles más, Padre, y poder edificar, Señor, con el tema que tú has puesto a nuestro pastor, bendito Dios, y seguir, Señor, siendo de edificación y seguir trayendo, Señor, basado todos estos temas en tu palabra, Padre bendito. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú tienes para nosotros y por toda esa sabiduría que si nosotros te la pedimos a ti, Señor, tú nos los das encantado, bendito Dios. Gracias, Padre amado, te damos la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga mucho, que Dios os guarde. Bendiciones. Bendiciones.